Queridos estudiantes de grado noveno, sean de nuevo bienvenidos a este espacio de su clase virtual de ética, religión y valores. En este segundo trimestre vamos a trabajar a partir de unas sugerencias temáticas y pedagógicas que se realizaron en la construcción del currículo, apoyados en un proyecto que nos plantea coordinación académica, lo cual nos parece bastante importante e interesante. Así que estaremos alternando sesiones de ética y sesiones de religión semanalmente. La intención de hacer este proceso es de alguna u otra manera ver cómo hay una correspondencia vital entre estas áreas, así como intentamos plantearlo en el primer trimestre académico bajo la lógica de la ética del cuidado, que de alguna u otra manera abarca todos los aspectos del ser. En ese sentido, vamos a iniciar este periodo académico pensando en las religiones, en una suerte de historia y contextualización de la religión, de los sistemas espirituales que, de alguna u otra manera, se vivencian y gobiernan la vida espiritual de los seres de este planeta. Bien, vamos a iniciar con una frase de una canción de el músico panameño Rubén Blades, en un álbum que se llama Tiempos, un álbum de salsa que de alguna u otra manera da cuenta de una condición sobre la necesidad de la creencia. Escribe una canción con ese título, Creencia. Y la frase de introducción, la primera frase de esa canción dice: en algo hay que creer, por algo hay que vivir, porque sin razón del ser no hay caso. Aquí entonces se nos plantea desde esta música popular un primer cuestionamiento, y es: ¿en qué cree usted? ¿Dónde se ubica su fe? Y esa pregunta es la que de alguna u otra manera vamos a intentar ir resolviendo durante todo este proceso de formación a partir de una contextualización, digamos, histórica, pero también una contextualización muy puntual sobre el aquí y el ahora de las religiones. Por eso, adjunto a este video les voy a dejar uno que tiene que ver con cuáles son esas 5 grandes religiones del mundo y cómo se profesa la fe a partir de esas religiones. Vamos a hablar inicialmente de 3 religiones monoteístas. Entonces vámonos a la raíz etimológica: mono, uno; teo, Dios; un Dios. Y las religiones monoteísticas que vamos a ver son el judaísmo, el cristianismo y el islam, que digamos son las 3 que más extensión tienen en el planeta, siendo monoteístas. Vamos a ver una práctica espiritual, si la quieren llamar religión está bien, que es no teísta. Eso quiere decir que no tiene su fe puesta en una persona o presencia divina. No se concibe un Dios como tal. Y esa es el budismo. La quinta religión que vamos a ver es una religión que tiene una particularidad, y es el hinduismo. El hinduismo es monista. ¿Qué quiere decir que sea monista? Pues quiere decir que confiere su fe a un solo Dios, pero ese Dios tiene diversas representaciones. Bien, entonces, ¿cuál es la idea con este primer ejercicio? Conocerlas, aproximarnos a esas religiones. El judaísmo, el cristianismo y el islam tienen una raíz común, eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Y vamos a ver, por ejemplo, qué fenómenos también políticos y de alguna u otra manera sociales se han venido dando desde esa raíz común.
Ahora bien, el mundo de las prácticas espirituales pues tiene también un componente social, un componente ético, moral, que de alguna u otra manera se refleja en esa vida social, en cómo se asumen las sociedades a partir de ese principio rector que es la religión. Por eso, la propuesta de trabajo es muy sencilla. Ustedes a través de un corto video, después de haber visto el video de referencia que les doy, consultado en informaciones, eh, puede ser texto escrito, puede ser vía internet, van a consultar sobre esas religiones y vamos a establecer un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo que nos hable de los siguientes aspectos. Por favor, muy atentos y tomen nota. El primer aspecto es cuál es ese principio de fe que estructura esa religión. El principio de fe. ¿Cuál es el principio de fe del judaísmo, del cristianismo, del islam, del budismo, del hinduismo? El principio de fe, que digamos es lo que organiza el dogma o la creencia. También vamos a, en ese cuadro comparativo, a preguntarnos por cuál es el profeta o los profetas que esa religión tiene como sus líderes espirituales. Bien. Luego, ¿cuáles son los símbolos? La simbología, los elementos simbólicos o signos de esa fe. Luego, las prácticas y o rituales de esa fe, de esa práctica espiritual. ¿Cuáles son esas prácticas rituales? Bien. Y por último, ¿cuáles son los libros sagrados de esas prácticas espirituales, de esas religiones? ¿Cuál es el libro o los libros que de alguna u otra manera constituyen esa doctrina social de la fe? 5 elementos entonces: principio de fe, el profeta, los símbolos, las prácticas o rituales y los libros. Con eso vamos a establecer un cuadro comparativo. Una vez desarrollen ese cuadro comparativo por escrito y aprendan, tengan esa información presente para que la puedan verbalizar, van a grabar un videito de 30 segundos. Un videito de 30 segundos resaltando los aspectos fundamentales que acabamos de proponer y de alguna u otra manera, desde ahí, desde ese punto de partida, vamos a empezar a indagar sobre las particularidades, pero también sobre esas condiciones comunes que tienen las religiones. Es un ejercicio bien interesante. Regularmente la escuela dice cátedra de religión. Aquí vamos a empezar a pensar en las religiones. Y quiero cerrar de nuevo con la frase de Rubén Blades: en algo hay que creer, por algo hay que vivir, porque sin razón de fe no hay caso. Un saludo para ustedes desde la distancia y manos a la obra.